En esta nueva versión de Contabilidad 2012 tenemos como beneficios el poder gestionar la contabilidad a partir del XML por medio de un documento administrativo, que lo vamos a explicar más o menos cómo es que funciona. También va a haber una mejora en el contabilizador, con el fin de evitar la captura manual y empezar a personalizar los asientos y hacerlos de manera automática. También vamos a tener la ventaja de extraer la información a partir del CFDI de pago, de este famoso REP, desde las hojas de Excel, desde la hoja electrónica que va a tener incluida esta nueva versión 12. Además, desde el nuevo ADD, más de 2000 CFDIs, con un solo clic, se van a poder integrar de manera directa desde CompaKey XML en línea. Recordemos que es un producto que se adquiere por separado, pero se puede integrar con esta versión de contabilidad, al igual que con las versiones anteriores, ¿va? El día de hoy nos vamos a centrar solamente en el punto número 1, en la gestión de la contabilización a partir del XML, a través de los documentos administrativos, ¿va? Y vamos entrando, ¿qué beneficios tiene de manera general esto? Les decía, se hace a través de los documentos administrativos, que esto nos ayudan a entender la información del CFDI. Con esto podemos segmentar la información contenida del XML y utilizar esta información para armar asientos contables a la medida. Esto va a permitir contabilizar de manera exponencial, aún sin tener sistemas con interfaces o incluso sistemas que no sean de Compact. Les va a dar mucha flexibilidad al momento de contabilizar. Tener control y seguimiento del registro de los FDIs, definir de manera personalizada las pólizas, cómo las voy a generar, en qué momento, de qué manera. Algo importante, contabilizar productos a partir del agrupador del SAT, y eso lo vamos a ver en un momento. Y sobre todo, potencializa la creación de asientos contables con el uso de segmentos de cuentas, ¿va? Y vamos definiendo esto. Punto número 1, tener el control y el seguimiento del registro de tus FDIs. Esto te va a generar eficiencia, te va a ayudar a aprovechar todo el contenido del XML, te va a permitir empezar a generar las pólizas de una mejor manera. Tal cual, todos los campos, todos los nodos, todos los números que trae el XML, poderlos extraer de una manera muy práctica para lograr ser eficiente. Esto a su vez, al leerlo el sistema, al empezar a dejar de capturar, evita errores de dedo. Y al evitar esos errores, creamos una precisión al contabilizar. Se empieza a hacer una contabilidad más efectiva porque el registro se hace a partir de la información que trae el XML. Esto al mismo tiempo me va a evitar una doble captura y me va a ayudar mucho a poder personalizar los registros y asegurar que esto sea correcto. Esto, sumado con la eficiencia, me va a dar orden, un orden en la gestión de los FDIs. Puedo hacerlo de uno solo o podría hacerlo hasta miles por mes. No tiene como un límite. Es una herramienta que les va a ayudar mucho a empezar a personalizar todo este tema del XML. Y sobre todo, saber en qué momento puedo contabilizar, tener el control completo de cuándo voy a contabilizar. Otro de los puntos importantes dentro de este tema es la automatización. A partir de esta versión 2019, la versión 12 de contabilidad, me va a permitir hacer una automatización más concreta. Ya lo veníamos haciendo desde la versión 10, ya lo hicimos en esta versión 11, pero en esta versión 12 va a ser más completa, porque va a permitir personalizar la contabilidad, de tener una contabilidad muy mecánica, donde siempre estamos capturando valores iguales, cargos, abonos, que ya sabemos dónde van y prácticamente lo hacemos día a día y de manera manual, podemos hacer una transformación de eso a que empiece a hacerlo de manera automática. Por así decirlo, el sistema empieza a cobrar una inteligencia
artificial y empieza a crear pólizas en automático con solo saber de qué tipo es, cómo la voy a trabajar, a quién va dirigida, a qué cuenta, a qué segmento. Esto a su vez nos va a ahorrar tiempo. Al hacer las cosas automáticamente y dejarlas de hacer manuales, me va a ahorrar tiempo en mis procesos, tiempo en el trabajo y a lo mejor algo que me venía llevando minutos, a lo mejor ahora va a ser en segundos con estos nuevos cambios que trae la versión 12. Esto que les comentaba de códigos de productos del SAT, algo bien interesante. Ahora podrás contabilizar desde el XML por productos en los diferentes tipos de pólizas. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tenía mi sistema comercial y en el sistema comercial ya tenía una interfaz, desde el sistema comercial a lo mejor yo ya tenía esa configuración de poder contabilizar por productos y a lo mejor productos por diferentes tasas, hacerlo más personalizado. Ahora con esta versión, sin contar con un sistema comercial, ya lo podría hacer solamente utilizando el XML. Va, lee al nivel de las partidas y me empieza a traer la información. Y nos permite entonces decidir a qué nivel y a qué detalle empezamos a hacer nuestra contabilidad. Sobre todo en este tema de productos del SAT, cuando tenemos que cuidar la razonabilidad, saber que este producto sí es razonable con lo que yo estoy facturando, con lo que yo estoy comprando, para que el SAT también no me empiece a ver con malos ojos. Otro punto importante, definir el tipo de operación, clasificar cómo va a ser el movimiento en mi contabilidad, cómo voy a registrar cada CFDI. En este punto, eh, tenemos la capacidad de identificar cómo es mi operación, si va a ser para una compra, si va a ser para gastos o si la voy a dirigir a no deducibles. Una configuración muy básica que se hace a través de los documentos administrativos, donde empiezo a definir cómo se van a comportar los XMLs. Un ejemplo muy claro de esto es cuando vamos a comprar algo en Office Depot, donde por lo regular compramos artículos para la oficina que pueden ser cosas para el tema de gastos, pero a lo mejor encontramos algo que me ayuda a mi productividad, como una laptop, que ya sería una compra de algún activo. Y casualmente los facturan en la misma operación. Entonces, en este tipo de movimiento, tengo que clasificarlo si es compra, si es gasto y el documento administrativo me lo va a permitir hacer. Lo va a permitir clasificar en la misma partida, en la misma factura y va a tener diferentes afectaciones con un solo movimiento, sin necesidad de estar separando de manera manual, definiéndolo completamente desde esta ventana de documentos administrativo. Y lo puedo sumar todavía con el responsable de gastos, asignar quién es el responsable de gastos desde ese documento administrativo y llevar un mejor control de gastos para saber quién está realizando esos gastos y en qué los está realizando. Esto ayuda a tener más control y esto al mismo tiempo te ayuda a hacer un análisis más exacto de cómo están tus egresos. ¿Va? Otro de los valores que tiene esta versión es el poder clasificar el tipo de XML. Y todo este punto 4 me va a permitir personalizar la contabilización, me va a permitir crear asientos contables a la medida, algo que no podíamos hacer con la versión 11 con el contabilizador anterior. Con esta versión 12 me va a permitir crear asientos a la medida. ¿Cómo lo hace? Número uno, empieza a clasificar el tipo de XML. Recordemos, tenemos ingresos, egresos, traslados, pagos de nómina. Entonces, al momento de crear y personalizar un asiento contable, nosotros vamos a tener la opción de escoger a dónde voy a dirigir ese movimiento y que solo voltee a los XMLs de ingreso o a los XMLs de egreso cuando lo necesite y no me esté mostrando todo el mundo de XMLs que puedo tener en el ADD. Además, si yo ya tengo configurados asientos contables en el contabilizador, esto los va a respetar, los vas a poder seguir utilizando en el contabilizador nuevo, pero además te va a darle flexibilidad de modificarlos, de eliminar movimientos y a partir de cero crear uno nuevo con los requerimientos que tú quieras. También
te va a permitir capturar cuentas contables a cada uno de tus productos, clientes, proveedores. Te va a dar opciones de definir cuáles cuentas son las que vas a utilizar en cada uno de los campos. Te va a permitir incluso a tener hasta 7 campos para poner diferentes cuentas a un solo proveedor, a un solo cliente o incluso a los productos. Y algo que veo yo con mucho valor, la capacidad de formular en los movimientos. Esto es, que en el campo de cargo yo le pueda crear una fórmula para saber cómo va a considerar el valor de la factura. Si a lo mejor descuentos menos el subtotal, entre el IVA, no sé, alguna operación, alguna fórmula, poderla crear dentro de ese movimiento. Entonces, esto me va a dar mucha capacidad de hacer cálculos más exactos y como yo los quiero. Entonces, me va a permitir hacer mucho en este último punto, ¿va? Y esto de repente suena muy fantástico, pero vámonos viendo de manera real. Para poder hacer esto muy práctico, tendremos que seguir 4 pasos básicos para la gestión de la contabilización del CFDI en esta versión 12. Número 1, tendremos que seleccionar el asiento contable y el CFDI a contabilizar, algo que ya estamos muy acostumbrados a hacer. Después, capturar el documento administrativo, que aquí es donde vamos a definir el tipo de operación y a lo mejor el responsable de ese gasto. Después, verificar las cuentas contables, asegurarnos que lo que estamos haciendo va a caer en las cuentas que yo configuré previamente. Y por último, generar el documento bancario y las pólizas. Ese documento bancario que de repente se me complica por no saber qué datos poner. Simplemente aprovecho el XML o el dato del REP y con ese generar documento bancario y generar la póliza que corresponda. Entonces, estos son como los 4 pasos básicos para gestionar la contabilización a partir del CFDI, a partir del XML en nuestra versión 12. Entonces, vamos analizando eso a nivel del sistema. Voy a dejar aquí unas pequeñas ventanas y lo voy a mencionar. Esta presentación la van a poder obtener ustedes para que la tengan disponible y consulten en cualquier momento. Al final lanzaré una pequeña encuesta donde solicitaré su correo para poder enviar esta presentación. ¿De acuerdo? Tiene las ventanas incluidas de los procesos que les acabo de comentar y vamos a hacerlo nosotros en vivo en la operación, ¿va? Entonces, voy a hacer cambio de ventana y lo que voy a realizar es una conexión al servidor en la nube de CompaKey, una versión de servidores virtuales que vamos a tener próximamente. Se están utilizando ya en esta versión demo de contabilidad 12. Entonces, voy a ingresar a este escritorio en la nube donde tengo instalados ya la versión 12 de contabilidad y voy a ingresar a ella para poder hacer nuestra demostración. Todavía tiene versión demo. En unos días sale la versión nueva. Voy a ingresar a mi empresa para empezar con estos puntos. ¿Va? Entonces, decíamos que nos íbamos a enfocar a cómo gestionar nuestra contabilización desde el XML. Para eso necesito ingresar primero a la sección del contabilizar CFDIs, donde tenemos el contabilizador que ya se ha venido manejando desde la versión 10 en una primera versión muy básica donde nos ayudaba, pero era muy limitado, no nos permitía hacer muchas cosas. La versión 11, donde ya fue un poco más flexible, ya por lo menos me permitía copiar un asiento contable. Hoy tenemos esta versión del contabilizador con una configuración de documentos administrativos que me permite darle estructura al XML, que me permite decirle cómo voy a trabajar con él y además es muy flexible porque me permite crear asientos contables desde cero.
Para esto voy a ingresar primero a la asignación de segmentos de cuenta, que aquí es donde tiene como toda la magia. Muestra del lado izquierdo los catálogos. Tenemos catálogos de clientes, proveedores, responsables de gastos, productos y servicios, tipo de operación, cuentas bancarias y segmentos de negocio, que a su vez los toma del mismo sistema, de los catálogos que ya se tienen previamente configurados. Por ejemplo, el de segmento de negocios lo toma del catálogo de segmentos de negocios que previamente se configura en la contabilidad. Lo interesante de aquí es que yo puedo empezar a seleccionar alguno de estos catálogos y me va a ir mostrando los clientes que tengo registrados y a su vez la cuenta que tengo asignado por cada uno de estos clientes. Puedo también aquí mismo asignar una cuenta complementaria y después viene lo interesante. Empiezan los segmentos de clientes donde me permite capturar cuentas diferentes a la que tengo, por ejemplo, de promisión, si quiero afectar algún otro movimiento contable. Y me permite hasta 7 espacios de este segmento más sus segmentos de negocio. Y así por cada uno de los catálogos que tengo definidos del lado izquierdo, ¿sale? Para clientes, para proveedores, para responsable del gasto, para el tema de los productos, si lo quisiera hacer por algún producto, diferentes tasas, mismos detalles, también lo pudiera hacer en este apartado y me va a permitir mucha flexibilidad en mi contabilidad. O por ejemplo, tipo de operación, donde yo puedo dar un doble clic en el tipo de operación y empezar a capturar información adicional. Por ejemplo, tengo la opción de hacer un F3, desplegar mi catálogo de cuentas y capturar alguna cuenta que ya tenga aquí definida dentro de mi catálogo. Lo puedo hacer de manera directa, doble clic y listo. Y también puedo hacer esto. Una vez que hago un cambio, en la parte de abajo dice actualizar tipos de operación. En cada uno de los catálogos puedo hacer una actualización y me va a dar certeza de que ya estoy modificando, que estoy haciendo un cambio dentro de mi catálogo. Si se fijan, lo dibujó como en color verde. Entonces, el resultado también me dice que ya fue modificado. Y es la manera de que empieza a guardar la información, empieza a guardar lo que yo estoy capturando. Tiene otras opciones. Puedo ir a lo mejor a un catálogo de segmentos de negocio, irme al segmento y poner cualquier tipo de valor, ¿no? Y aquí estoy poniendo valores aleatorios solamente por llenar información, pero pudiera también tener alguna cuenta muy en específico. La ventaja que tiene este contabilizador es que si yo selecciono alguna de las cuentas y pongo un valor de una cuenta que no existe y le doy clic, lo que hace es decirme la cuenta no está registrada, deseas capturarla, me da la facilidad de poder capturar la cuenta sin necesidad de regresar al catálogo de cuentas y de hacer todo el proceso desde cero. Entonces, desde aquí me habilita esta opción. Le digo que sí, me abre el catálogo directo y aquí puedo hacer esa captura de cuenta que me haga falta para no estar saliendo de un módulo a otro, ¿vale? Y en esta ocasión le digo que no simplemente. No la quiero capturar y para que quede igual la dejo en ceros, ¿sale? Se fijan aquí ya me la puso como en un color rojo de que todavía no actualiza ese movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí vienen empleados en alguna empresa, y todo el dato. Lo interesante de esto es que también toma la configuración básica que tenemos acá dentro del padrón de clientes proveedores, donde puedo tener alguno de estos registros y también tener las cuentas afectadas, ¿vale? Donde yo pudiera decirle, afecta la cuenta que tengo aquí, ponle algún número y afecta también la cuenta de provisión que tengo de este lado y viceversa, ¿sale? Entonces, si yo ya lo tengo capturado, lo respeta. Si quiero hacer modificaciones, actualiza esa información sin ningún problema. Y así es seguro que mis datos van a ser confiables, van a ser buenos para poder hacer mi contabilidad y hacer todo lo que tenga que realizar con un XML. ¿Va? Vamos a revisar. Hasta aquí espero que vayamos bien.
Vamos al siguiente punto. Entonces, decíamos que en este pólizas contabilizador, asignación de segmentos de cuenta, podemos asignar las cuentas a cada uno de los catálogos que yo estoy manejando dentro de mi contabilidad, ¿sale? Aquí me va a permitir configurar de cierta manera cómo voy a contabilizar, a qué cuentas va a caer y cómo lo voy a hacer, ¿va? Este es como el primer punto. El segundo punto, el segundo paso es cómo configuro esa automatización. ¿Cómo logro que el XML empiece a hacer un trabajo automático? Y eso lo hago con la configuración de asientos contables. En esta configuración de asientos contables, me permite más flexibilidad. De entrada, la ventana cambia un poquito. Tenemos la parte del asiento contable con los que ya teníamos definidos: provisiones, compras, devoluciones, provisiones de ventas, pago cliente, proveedores, pago vía red, cobro vía red, ya definidos, ¿sale? Nos permite también crear asientos desde cero o modificar asientos contables. Por ejemplo, yo creé previamente que es una provisión de compra número 1 y mi asiento contable es el 101. Aquí la opción es que tiene, que hablábamos de definir a dónde voy a voltear a ver, qué tipo de XML es el que voy a voltear a ver en este asiento contable. Y en este pedazo, en esta ventana donde dice tipo de XML, lo voy a resaltar, es donde yo escojo si va a ser un tipo ingreso, si va a ser egreso, para emitidos o para recibidos. Los pagos para emitidos o recibidos, ¿sale? De esta manera entonces ya le estoy indicando, cuando yo vaya a la ADD, solo ve los XMLs que sean recibidos del tipo ingreso. Solo ve las facturas. Pues de otra manera. Puedo decirle, créame la póliza sin afectar para poder hacer simulaciones y poder revisar, dejar movimientos que no vayan en cero, crear la póliza de manera automática y también crear el documento bancario. Incluso aquí ya le puedo definir una cuenta. Lo interesante es en la parte de abajo. Por lo general, cuando hacemos un asiento desde el contabilizador, lo que tenemos es el número de cuenta y solamente capturamos lo que necesitamos. Pero hay ocasiones donde hay datos que no necesito, que son datos que realmente no me sirven. Y ahí es donde puedo ahora hacer un clic derecho y puedo hacer alguna modificación. Puedo ahora eliminar ese movimiento, borrarlo y hacer mi asiento contable únicamente con los datos que yo necesito, con los datos que me van a servir para contabilizar mi XML. ¿Sale? Otro punto importante, al momento de hacer la captura de la información, a la captura del movimiento, si fueron, le di un doble clic. Antes lo que pasaba era, me dejaba capturar el número de cuenta. Ahora me abre una ventana del movimiento contable muy parecida a la ventana de la prepóliza, que ya venía manejando contabilidad desde hace muchos años y me permite hacer la captura de las cuentas. Se fijan, aquí tengo un código que dice TO01 y este código lo empieza a tomar de una configuración que yo di previamente en el asiento contable. Me voy a regresar para darle un poquito de sentido de dónde lo está tomando. Dice TO01 para que vaya cobrando sentido esto de los segmentos, ¿va? Me voy a ir al menú otra vez de pólizas. Voy a salirme nada más de aquí. Y ahorita regresamos a configurar este asiento. Y me voy a ir al menú pólizas, contabilizar y asignación de asiento contable.
Selecciono el tipo de operación y se fijan, está buscando el T01, segmento TO01. Entonces lo que está diciendo es, vas a tomar la cuenta que se encuentra en el campo TO01 y tú vas a escoger al final, cuando estés haciendo la póliza, si va a ser una compra o si va a ser un gasto. Una definición más sencilla. Entonces, regreso a la configuración de asientos contables y selecciono el que creé previamente. Me regreso al primer campo que dice el T01. Entonces, si yo doy el F1, me muestra ejemplos de cómo puedo hacer estructuras de cuenta y tengo las opciones de hacer estructuras donde empiezo a combinar información. Vas a ponerme el campo del RG01, me vas a poner que es responsable de gasto, más el tipo de operación, más el producto. Entonces, me puede empezar a crear una cuenta a partir de diferentes segmentos. O el número 2, una cuenta fija donde se captura sin guiones, sin comillas, simplemente captura el número de cuenta y ese se va a quedar fija, siempre va a ir ese número de cuenta. O hacer mixtos, donde voy a hacer una combinación de números de cuenta fijos con combinaciones de segmentos, como por el ejemplo que está aquí, la cuenta 601 más algún pedacito del T01 más 000, ¿sale? Y aquí abajo nos da los segmentos que tengo disponibles para clientes, proveedores, responsables de gastos, tipos de producto y servicio, tipos de operación, cuentas bancarias y segmentos de negocio, ¿va? Algo interesante que les decía yo, es tan flexible este contabilizador que me permite entonces también hacer fórmulas dentro de mis movimientos de cargo y abono. Es bien interesante porque si se fijan aquí el cargo dice, me vas a restar el subtotal menos descuentos y eso entre el tipo de cambio. Y el resultado me lo vas a dar en pesos, ¿sale? Y me lo vas a poner en el cargo. Dejas igual abono en ceros y lo demás lo puedes configurar. El segmento por captar, referencia de texto capturado, más la serie, más el folio y el concepto, déjame la razón social. Entonces empiezo ya a personalizar este asiento, ¿vale? Empieza a hacer más detalles. Otro ejemplo que tengo aquí es poner la cuenta directamente. Si fijan aquí sí es la cuenta directo, es la cuenta del IVA. Simplemente digo que va a poner el campo del IVA del XML y en automático va a empezar a capturar esos números que de repente tengo que hacer manuales y me pueden causar algún error de dedo, ¿vale? Entonces, empiezo a capturar la información, empiezo a hacerlo más práctico y listo. Y esto lo hice copiando un segmento de provisión que yo ya tenía. Puedo utilizarlo como base, sí, pero les decía también, pueden crear asientos completamente nuevos. Sin utilizar una plantilla, le puedo poner provisión nueva, proceso la información, me dice que si lo quiero ver, y se fijan me está dando el asiento número 102, nombre provisión nueva, puedo seleccionar cómo puedo configurar los campos, qué es lo que quiero que haga, y puedo decirle qué tipo de XMLs voy a empezar a leer. Puedo configurar qué tipo de póliza va a ser, si va a ser el concepto diferente, si quiero la razón social, si quiero alguna referencia de la ADD, observaciones de la ADD o algún texto que yo capture, ¿vale? O cualquier cosa que pueda aquí. La frecuencia con la que se va a realizar y las fechas que va a capturar. Si doy un doble clic o doy un enter, me habilita otra vez esta ventana de movimientos y a lo mejor lo que tendría que hacer es capturar los datos como lo hice la vez anterior, poner solamente el código o aquí mismo buscar algún número de cuenta según sea necesario y empezar a definir qué es lo que quiero, ¿sale? Si doy un F3, me despliega los campos que tienen importes dentro del CFDI. Entonces esto ya me empieza
a permitir seleccionar, dar un enter, me pone la operación. Menos, doy un espacio, F3, habíamos dicho descuento, pongo la operación. Pone signos ahí más menos, puedo poner quitar o borrar como guste, entre el tipo de cambio que es lo que había puesto en el ejemplo anterior. Busco la opción, selecciono un enter. Quitamos nada más el signo de más para que la operación sea básica. Pudiera poner los paréntesis para que respete el orden, ¿sale? Y de esta forma empezar a generar las fórmulas que yo necesite para el tema de los IVAs, para el tema, por ejemplo, de algún cálculo muy específico o muy especial que tendría que hacer en alguna póliza y de repente eso lo manejo con una prepóliza, pero solo me sirve para uno y a lo mejor lo aviento manual y eso me lleva tiempo. A partir de esto lo podría empezar a generar de manera automática y empiezo a guardar mis movimientos, los empiezo a generar y así por cada uno de todas estas asientos contables que pudiera configurar, ¿sale? Voy a hacer un solo movimiento para no demorar mucho en este ejemplo. Al final puedo utilizar el que ya tengo listo y no va a pasar nada, ¿sale? Una vez que tengo esto, voy a cerrar y lo que sigue es la elaboración de la póliza, que aquí es donde viene lo bueno, porque aquí es donde el sistema empieza a registrar para convertir todo eso en automatización. Y para esto me voy a ir al menú de pólizas y ahora sí utilizo la función del contabilizador y vamos destacando cosas importantes. Se fijan, en cuanto yo entré a esta sección del contabilizador, lo primero que me está solicitando es cuál es tu asiento contable que vas a utilizar. ¿Se acuerdan? Yo tenía el asiento contable 101, que es el asiento de provisión de compra, que es el que yo ya tenía capturado con los campos personalizados. Lo segundo que hace en automático es abrirme el ADD y el ADD me muestra todos los XMLs que tengo disponibles para poder trabajar. Y aquí tenemos dos opciones. Puedo habilitar los documentos administrativos desde el ADD y puedo capturar la información haciendo un doble clic sobre el XML y me va a abrir esa ventana de documento administrativo. O puedo estar en el ADD, asociar ese XML, cerrar mi ADD y ojo lo que va a hacer aquí el contabilizador. Me va a decir el tipo de operación es obligatorio para este asiento contable. Lo que está tratando de hacer aquí el contabilizador es identificar cómo voy a trabajar con este XML en específico, cómo va a funcionar a futuro para poder hacer las pólizas de manera automática. Y se fijan, lo deja en color rojo. A ese le faltan datos por agregar. Si doy un doble clic sobre ese dato, sobre ese XML que está en rojo, también me habilita la ventana de documento administrativo. Y en esta ventana de documento administrativo, lo que me permite es empezar a validar la información del XML, del CFDI. Me lo muestra de manera muy general. En la parte de arriba me dice que es un CFDI de tipo ingreso, es un XML recibido de la versión 3.3, viene con un código de proveedor, viene el nombre, vienen datos generales del XML, cómo se pagó, qué uso de CFDI tenía, y vienen también los datos de la factura, ¿sale? Vienen las partidas. ¿Se fijan? Aquí tiene un campo interesante que dice el tipo de operación y aquí es donde me empieza a permitir a identificar cómo voy a trabajar con esos productos. Y vuelvo al ejemplo que ponía de Office Depot. Si en la misma factura me pusieron una computadora que sí voy a usar en mi oficina como algo de compra y también vienen plumas, lápices, cuadernos que voy a utilizar como material o como un gasto, pues podría identificar cuál es cada uno de ellos, si es un gasto, si es una factura y poner aquí el tipo de operación. Como lo hago en la parte de abajo, si fuera general, si toda mi factura fuera para un gasto, pues aquí en la parte donde dice tipo de operación, lo puedo dejar de manera general y no estarlo definiendo por cada uno de los productos. Se fijan, aquí ya empieza el comportamiento donde puedo personalizar sobre una misma factura a dónde mandar mis cuentas.
¿Dónde voy a depositar lo que es de gasto? ¿Dónde voy a poner lo que es compra? En la misma factura, sin necesidad de estar pidiendo diferentes XMLs para definir las operaciones. Este es un ejemplo muy básico, son platos, tenedores, a lo mejor para un evento que tuve que hacer en mi oficina, y en general todo se va a ir al tema de gastos. Entonces, defino tipo de operación como un gasto, ¿sale? Y aquí mismo digo quién fue quien lo gastó. Le pongo Juan Pérez. Un dato importante que tiene hoy con este tema de documentos administrativos es decirme qué pólizas o qué asociaciones tiene mi XML. Sí, antes lo podíamos ver desde el ADD. Desde el ADD podíamos entrar, seleccionar un XML, dar un clic derecho y ver el expediente. Y una vez que veíamos el expediente, me decía con qué documento estaba asociado. Pero hasta ahí llegaba. Cuando mucho me podía hacer la desasociación del XML de la póliza. Pero no podía ver en sí el documento y hacer modificaciones. En este campo de póliza asociada que tengo en la parte de abajo, me va a permitir hacer precisamente eso, validar qué póliza, qué asociación tiene el documento XML. En este ejemplo, el documento es nuevo, no tiene ninguna asociación, no tiene nada realizado, no he trabajado todavía con él. Lo único que le he dicho es qué tipo de operación va a tener y quién va a ser ese responsable. No va a tener hasta ahorita alguna otra configuración, ¿sale? Pero ya estoy definiendo cómo se va a comportar este XML. Le voy a dar guardar, cierro mi información y en automático empieza a leer ya el CFDI. Dice, tu CFDI está completo con la información que hacía falta, te lo voy a poner ya como válido. Esto es dentro de la pestaña 1 referente a documentos administrativos. Otro punto importante que empieza a validar este contabilizador es dentro del catálogo. Si se fijan dentro del catálogo también me pone operaciones y me empieza a definir cómo están mis opciones, cómo están mis datos. Si yo tengo duda de cómo voy a dejar la cuenta, de cómo voy a poner el producto, cómo voy a dejar algo, aquí mismo pudiera hacer esos cambios, pudiera dar de alta esas operaciones para que al final me permita tener la configuración de esa cuenta de provisión. Aquí mismo poder capturar una cuenta de provisión o como lo hace el contabilizador anterior, seleccionar la cuenta de mayor y que lo asigne de manera automática y me asigne una cuenta contable, ¿sale? Decirle dónde es donde la voy a depositar. Tener muy en claro cómo va a trabajar el contabilizador. Por último, cuentas bancarias. Si no tengo cuentas bancarias, si no tengo todavía cómo trabajar con eso, pues lo que hace este contabilizador es saltárselo. Si no tiene información, se salta esos catálogos o estas cuentas, ¿va? Y aquí algo importante, recordemos, una vez que capturamos algo, tendremos que hacer una actualización de los datos que acabamos de hacer para asegurarnos que esa información va a estar disponible en el siguiente movimiento, ¿sale? Entonces, tenemos la configuración, aquí lo que no pueda acomodar lo va a mandar a una cuenta de cuadre, lo que ya esté preparado y listo lo va a dejar de esa manera y vamos a tener nuestro documento ya configurado con el documento administrativo. Vamos a tener los catálogos ya configurados para estos proveedores o estos clientes y también vamos a tener las cuentas y todo lo demás. Al final puedo generar esta póliza, me genera esta póliza de diario número 7 de manera automática y eso lo podría hacer en cualquiera de los movimientos del XML. Voy a realizar una nueva para ver la función del documento administrativo con la relación de los asociaciones que pudiera tener un XML a la póliza. Me menciona aquí Viviana, es como la interfaz de AdminPack. Así es, Viviana.
Si lo que tenemos dentro de interfaz es bueno, es esa interfaz que se realiza entre el sistema comercial Premium, Admin Pack o factura con contabilidad. Da mucha flexibilidad. Entonces, esa buena característica que tiene al tener esa interfaz los sistemas, se trae esa característica al contabilizador y la resalta. Nos permite hacer exactamente lo mismo con la ventaja de si yo no cuento con sistema comercial, me permite hacerlo. Si yo no cuento con el sistema comercial de Compaq, me permite hacerlo. Y si lo tengo y no tengo interfaz, también me permite hacerlo. Y todo a partir del XML. Eso es lo mejor. No necesita o no depende de otra cosa, otra configuración para poder hacer la contabilización. Solamente de los valores que tenga el XML. Entonces, me permite incluso ser más flexible con el tema de contabilidad, ¿sale? Me permite elaborarla como se me antoje. Entonces, vamos a hacer nada más aquí una asignación de cuenta. Decíamos el proveedor noreste, ya tiene una cuenta asignada y vamos a hacer ahora una nueva contabilización. Mismos pasos, seleccionamos la provisión, seleccionamos ahora estos dos, voy a hacer la asociación y me advierte, ya tienes un CFDI que está asociado. Aún así quieres continuar, le voy a decir que sí. Cierro esta ventana, me avisa que uno de mis CFDIs no tiene todavía un tipo de operación, todavía no lo identifica cómo va a trabajar con él. Y este que ya lo tengo disponible, empieza a hacer la validación de otro momento. Empieza a hacer esta validación. Recuerdan que les mencionaba que en la parte de abajo de pólizas asociadas me dice dónde lo asocié previamente. Lo interesante aquí viene con esto. Si yo voy aquí al campo donde viene la fecha, el tipo de póliza y el folio y doy un doble clic, lo que hace es desplegarme la póliza y poder hacer las modificaciones que yo crea necesarias para hacer también una corrección. Si yo veo que está algo mal dentro de esa póliza, también desde aquí, desde el movimiento, desde el documento administrativo, me permite hacer la captura de esa póliza y completar lo que me haga falta. Guardar mi información desde aquí y tener mi movimiento completo, sin necesidad de salirme de todo el módulo o de irme al ADD, buscar el expediente, luego buscar la póliza y luego hacer las correcciones. Desde el documento administrativo me permitiría hacer todo esto. Y esto me permite a no estar brincando entre ventanas y hacer todo lo que tenga que hacer en un solo movimiento. Así es, Viviana, esto está genial y creo que ayuda bastante en la operación del día a día con la contabilidad. Y se fijaron, otro punto que tenía esto, al ser un CFDI que ya tiene información, lo vuelve a considerar igual, ya tiene su tipo de operación, ya sabe cómo va a ser el gasto que va a realizar. Ya no es necesario que este en particular lo vuelva a configurar. Entonces, si ya lo pongo en otro movimiento, ya viene también con una característica, con cierta configuración, que va a empezar a que esto sea más automático, que empiece a trabajar por nosotros a través del XML. ¿Sale? Los que son nuevos, simplemente le pongo dónde va, guardo información, cierro y lo que sigue es hacer mi asiento contable. ¿Sale? Darle siguiente, revisa las cuentas, siguiente, genero pólizas, cierro mi ventana y listo. Y lo que me puedo demorar en algunos clics, lo puedo resolver ahora en segundos, ¿sale? Así es, Gabriel, ya estarán más relajados, más tranquilos con su trabajo. Y a lo mejor lo que más se demoran, lo que puedan tardar más, es en la primera configuración, en capturar esos asientos, en capturar esas cuentas. Eso es lo que tal vez demore. Pero una vez que está configurado todo, créanme que el trabajo puede ser muy sencillo. La interfaz entre comercial y contabilidad tiene años, está funcionando y es de las mejores. Y eso traducirlo ya al contabilizador sin necesidad de otro sistema
creo que ayuda bastante y mejora mucho esta versión. Le da el valor que hacía falta para poder explotar al 100% un XML, explotar la información que tenemos ya disponible. ¿Sale? Conclusión, con esto tenemos una gran característica y es solo el primer punto que vamos a tocar el día de hoy. ¿Sale? Si las facturas son en dólares, también se pueden manejar en dólares, configuración por tipo de moneda, no le veo problema. Sí, tendría espacio también para el tipo de cambio. Recordemos que tenía dentro de los campos de cargo abono un campo que también tenía como tipo de cambio en específico para poderlo incluir dentro de las configuraciones de los asientos contables y poder dirigir ese tipo de cambio a la cuenta de utilidad o pérdida cambiaria, ¿no? Entonces, sí se podría configurar algo así. ¿Va? Entonces, como decía, con esto provisionar se vuelve fácil poder generar automático ese documento bancario con el XML, con el famoso rep que de repente nos causa problema y sobre todo tener un buen control de todo esto. ¿Va? Aquí le voy a dejar, veo que están saliendo varias dudas, voy a leer algunas, a ver, me dicen, me quedé que es como la interfaz, así es, y ¿será del XML de Compaq? Me preguntan. Del XML de Compaq, en realidad va a funcionar con cualquier XML. Si te lo hace otra persona diferente a Compaq, si es de Compaq, si lo descargas del SAT, con cualquier XML funciona sin ningún problema. Luego, ¿qué más tengo aquí de preguntas? Lo de los dólares ya lo contestamos, los tipos de cambio también ya. Las pólizas que se realizan se pueden borrar desde el contabilizador. Ahorita ese punto lo dejo pendiente. Tengo entendido que no va a dejar eliminar todavía una póliza completa, sí la va a permitir modificar. Para borrar, tendría que ser desde el listado de pólizas que ya conocemos, que es el que tenemos común y corriente, listado, seleccionan póliza y borrar desde aquí lo pueden hacer o directo desde la póliza. Pero borrarla como tal, hasta ahorita tengo entendido que todavía no. Vamos a ver qué otras cosas dice. Me preguntan, ¿se puede configurar por proveedor o tiene que ser por factura? Tiene la opción de configurarse por proveedor. Vuelvo a ingresar a la parte y vemos si eso te refieres. Entro a contabilizadora, asignación de los segmentos de cuenta. Tenemos todo un catálogo de proveedores donde nos va a desplegar todos los proveedores y también sus cuentas. Nos va a permitir hacer esa configuración por proveedor también. Me preguntan, ¿esto se puede hacer si capturo desde bancos? Vamos a aclarar algo también. Si yo ya tengo una interfaz con bancos, por ejemplo, le da otro sentido a la contabilidad. ¿Por qué? Bancos está hecho para controlar flujo de efectivo y ya tiene de cierta manera una prepóliza configurada para que vaya toda esa información desde bancos. Desde bancos ya va, por así decirlo, filtrado. Entonces, si utilizas bancos, te recomiendo que todo vaya desde bancos a contabilidad. Si no utilizas bancos, entonces sí recomendaría utilizar estas nuevas opciones. O a lo mejor hacer como alguna combinación también pudiera funcionar. Eh, Me preguntan también, Francisco, si quieres saber si a la hora de pagar muchas facturas ya me genera un abono a bancos por factura de forma masiva. Aquí viene mucho el tema de contabilidad electrónica, donde me dice que tendría que estar capturando un pago por factura. Por eso es que tiene una limitante. Se puede hacer de manera masiva, entre comillas, con el REP. Si tienes el REP, pudieras utilizar el contabilizador para generar esas pólizas a partir del REP, a partir del pago. Y de esa manera podrías pagar muchas facturas generando el abono y generando la póliza. Después, aquí hay otra duda. Yo tengo una duda al momento de querer contabilizar la nómina, ¿por qué no tengo Nomipac? ¿Cómo puedo hacer la póliza?
En esos casos, bueno, sí se tendría que hacer un poquito más manual porque la contabilidad de la nómina puede ser un poco diferente. Cargar los XMLs de los empleados, si lo haces general o si lo haces por conceptos. Entonces ahí sí todavía tendría que ser un manual, más manual, una póliza de nóminas. Y depende cómo es, cómo también se tiene que elaborar. Ya dejé la fecha del mes, me preguntan también, ya dejé la fecha del mes, estoy capturando si es atrasado o sigue igual que maneja la fecha actual. Sigue manejando en provisiones, bueno, el pago, la fecha de pago, en provisiones la fecha se puede escoger del XML o la fecha actual. Esa es la diferencia nada más. ¿Va? Ok. Ya no veo alguna otra pregunta, creo que son todas las que tenía hasta el momento. Eh, Hasta aquí vamos a dejar este primer punto de las características nuevas de la versión 12, que es la gestión del XML a través del contabilizador y los documentos administrativos. ¿Sale? Por último, quisiera que me ayuden, por favor, con eh, una encuesta, una pequeña encuesta, ¿va? Que va al final del tema. Permítanme un poquito para regresarnos acá. Recuerden esto también antes que se me pase. ¿Qué versión tienes tú? Muchos me contestaron ya que la versión 11, algunos que la versión 10, ¿va? Vamos viendo cómo ha cambiado entre una de estas versiones para que se den una idea más o menos de qué es lo que trae. La versión 10 fue donde apareció el contabilizador versión 1, donde ya empieza a validar los FDIs 3.3 y empieza a hacer un registro de causación de IVA de manera automática a partir del 3.3. La versión 11 tenemos el nuevo ADD con vistas a 3 niveles, poder exportar esas vistas a Excel, generar la información a través de las vistas y poder filtrar cualquier tipo de campo. También nos ofrece ya un tablero de negocio donde podemos analizar el IVA, podemos analizar REPS, EDOS, EFOS, etcétera. Y ya también se habilita para manejo de 8 y 16% para el tema de la frontera, del decreto de estímulo fiscal, generación del DIO 2019 y la contabilidad electrónica que está por librarse esperando el XLS del SAT para tener la información de cómo se tiene que elaborar. Eso es lo único que hace falta para tener los nuevos agrupadores en esta versión, que es lo próximo a liberar, ¿va? Comparando esto con la versión 12, pues bueno, documentos administrativos, lo que acabamos de ver, cómo podemos automatizar, tener más control con nuestros FDI, cómo buscar el tipo de operación, responsables de gastos, el nuevo contabilizador, eh, con la capacidad de poner los segmentos contables, generar fórmulas y crear sus propios asientos. Vamos a tener una hoja electrónica para funciones de pago y crear modelos de Excel a partir de la información del REP y la carga de XMLs desde el nuevo ADD, ¿sale? Desde el nuevo XML en línea, donde se va a validar el tema de cancelación de CFDIs de XMLs. Y esto es solamente lo que va a tener y vamos a ir hablando poco a poco de cada una de estas funciones en estos microdemos del sistema. Ahorita vamos todavía en el primer punto, siguen todavía los demás, parte del segundo también abordamos y nada más estén al pendiente de los demás de hoja electrónica y el cargado de los XMLs. Perdón, creo que hubo una falla en el sonido, ya estamos bien. Listo, pues bueno, venimos bien ya otra vez, espero que me estén escuchando.
Con esta última diapositiva me despido. Vuelvo a poner cuáles son los beneficios que trae esta versión 12 de contabilidad. Ya hicimos este microdemo del punto de gestión de XMLs y un poquito del contabilizador. Les pido estén al pendiente de extraer la información de los FDIs a partir del REP y la carga de XMLs con los nuevos cambios del ADD. ¿Sale? Esos serían los temas que tendremos en nuestras siguientes sesiones. Espero que estén al pendiente. Y al final les pido, por favor, me respondan una pequeña encuesta y me pongan sus datos. Con esto les haremos llegar la presentación que acabamos de ver. Por mi parte, muchas gracias. Espero que les haya gustado esto que vieron y los espero en la próxima sesión. Termino mi presentación. Muchas gracias.